magistrado por su venia. El Ministerio Público ha traído un caso que, si sirve la metáfora, se resume de la siguiente forma. Él le ha traído un cuadro que él ha pintado en una tonalidad gris, una tonalidad oscura, y lo ha dejado ahí. Lo que la defensa procurará en este juicio es terminar de pintar el panorama que ha sido traído a este juicio, para que usted pueda tener en forma global los hechos que tiene que verificar al momento de emitir su opinión final. ¿Qué es lo que le imputa, para ir directamente al fondo del asunto? Se le imputa a mi patrocinado que se presentó al proceso de licitación sin contar con la resolución ministerial que le autorizaba para su funcionamiento. Entonces, el Ministerio Público lo que tendrá que demostrar es que para el año 2008 era un requisito indispensable que una entidad que ofrece un servicio de capacitación en idiomas haya necesitado estar inscrito en el Ministerio de Educación. El documento que le traerán a su despacho no establece ese requisito previo. Es por ello que la defensa demostrará, en atención al mismo documento que le ha traído el Ministerio Público, que al año 2008 no era necesario que una entidad que capacite en idiomas haya necesitado estar registrada en el Ministerio de Educación. Por eso este indicio perderá su fuerza probatoria. Segundo, el Ministerio Público le ha mencionado a usted que se presentó al proceso de licitación y a la firma del contrato con tan solo la copia simple del diploma del jefe de proyecto. Lo que el Ministerio Público no podrá demostrar es que, en primer lugar, este documento haya sido requerido previamente al gerente general del Language Training Center Perú para la firma del contrato, y que además la ley de contrataciones del Estado, en el artículo 119, primer párrafo, establece que es posible la firma del contrato con la copia simple del documento. El Ministerio Público, como una tercera imputación, ha establecido en su acusación, porque no lo ha dicho el día de hoy, que mi patrocinado, que un acto de interés o de colaboración con el interés indebido de los autores es que él remitió una carta comunicando su decisión de acudir a arbitraje. Lo que el Ministerio Público no podrá demostrar es que esta carta o esta decisión sea contrario al ordenamiento jurídico, y por el contrario, la defensa demostrará en juicio que esta carta o esta decisión estaba debidamente sustentada. ¿Por qué? Por la falta de pago de las dos últimas conformidades de servicio. El Ministerio Público también ha mencionado que, como un acto de interés indebido de mi patrocinado, es que colaboró para que el IGB haya sido incluido en el valor referencial que establecía las bases de este proceso de licitación. Pero este es un argumento que, en todo caso, pertenece a la calidad de los autores. Puede haber sido un error o una omisión de su deber funcional, lo decidirán y lo sustentarán cada uno de ellos. Pero este punto en específico no tiene una relación concreta de imputación contra Jaime Armando García Díaz, porque él no elabora las bases. Él se presenta y cumple con los requisitos que establece esta convocatoria. Ha mencionado también el Ministerio Público y el actor civil en varios pasajes de su oralización que Jaime Armando García Díaz, representante legal del Language Training Center Perú, no cumplió a cabalidad con el servicio. Él está introduciendo la premisa que el servicio que otorgó Language Training Center Perú no se cumplió, que fue defectuoso. El actor civil ha dicho que esto incrementaría el riesgo
el solo hecho de salir a ofertar un producto incrementa que este producto pueda ser ineficaz, ineficiente o no. En todo caso, lo que la defensa demostrará es que este servicio se cumplió a cabalidad, que se entregaron los certificados de capacitación en idioma inglés, contradiciendo la tesis de imputación del fiscal, porque él ha mencionado en su acusación que no se cumplió con la emisión y entrega de certificados de los diplomas en el idioma inglés. La defensa demostrará que eso sí se cumplió, como también cumplió todas las demás prestaciones a su cargo. Ha mencionado el Ministerio Público que Language Training Center Perú no contaba con las acreditaciones de nivel nacional y o internacional. Como ya lo referí hace un momento, no necesitaba una acreditación nacional porque el Ministerio de Educación no requería como un requisito obligatorio que un centro de capacitaciones esté inscrito para poder ofertar este servicio. En cuanto a la capacitación internacional, Language Training Center Perú en el año 2008 contaba con la acreditación internacional del método InLingua, que es una franquicia internacional que acredita que quien oferta este servicio bajo este método tiene una acreditación reconocida internacionalmente, por lo que el Ministerio Público no podrá acreditar en juicio esta hipótesis. Finalmente, lo que ha dicho el Ministerio Público es que el servicio fue defectuoso, y tan defectuoso que no se otorgaron las 50 becas y las 150 semibecas que se ofertó al momento de presentar la propuesta, y uno de los puntos por los cuales se le otorga la buena prueba. Lo que la defensa demostrará en juicio, contrariamente a la posición del fiscal, es que estas becas sí se otorgaron, que estas 150 semibecas que refiere el Ministerio Público no se otorgaron, tuvo una razón fundamental, que es que ninguno de los participantes optó por una semibeca, porque sabemos todos, por lógica o por experiencia, que una semibeca se tiene que pagar el 50% para que te otorguen el otro 50% gratuito. Pero es un acto voluntario, que ninguno de los docentes que fueron capacitados quiso acceder. Finalmente, como le mencioné hace un momento o al inicio de este alegato, señor magistrado, lo que ha traído la Fiscalía es un panorama visto desde su perspectiva, pero en juicio demostraremos que ese panorama está incompleto, y en juicio completaremos ese panorama para que usted pueda tener una realidad debidamente sustentada y usted pueda emitir un pronunciamiento. Por estos fundamentos o por estos alegatos, esperamos que al finalizar el juicio se opte por la absolución del patrocinante. A ver, una consulta. ¿Para qué servicio? Capacitación en idiomas a los profesores. Los profesores eran los que tenían que pagar. Para las becas no, pero para no, obviamente las semibecas. ¿Por qué lo contratan? ¿Cuál era el objeto del contrato? Capacitación a profesores. Exactamente. ¿Y quién corría con esos gastos? La entidad. La entidad. ¿Y por qué entonces pagaban los profesores? No, estas semibecas es No, ¿cómo? O sea, ya, olvídese que no hay becas ni semibecas. Usted me ha dicho que no ha habido ya nada de eso. ¿Por qué pagaban los profesores? No, los profesores no pagaban. Me he dejado entender mal, en todo caso, señor magistrado. Los profesores... Entonces, si no había, o sea, se entiende que yo capacito a todos los profesores del gobierno regional del Callao, ¿no es cierto? Ya, entonces a mí no me pagan los profesores, porque para eso me está pagando el gobierno regional. Entonces, ¿por qué era esa condición de becas y semibecas? El número de profesores capacitados era mío. Yeah. Adicionalmente a este número, 50 becas y 150 semibecas. Ese es el... Entonces el Ministerio Público le está imputando a ustedes un incumplimiento parcial. Que no otorgó las 50 becas y que tampoco otorgó o informó sobre el cumplimiento de las 150 becas. Sobre la acreditación nacional, ¿qué exigió las bases? Que el postor cuente con acreditación nacional
o internacional. ¿Y cómo se tenía que acreditar esa acreditación para el efecto de la selección? Con la constancia expedida por la entidad dueña de esta franquicia. ¿Así decían las bases? No, las bases no lo establecían concretamente. ¿Qué es lo que establecían? Solamente decían que cuente con la acreditación nacional. No, pero se entiende que cuando las bases indica que el postor deberá contar con acreditación y tiene que tener, ahí es donde lo que se llama en ley, especificar los requisitos mínimos. Los requisitos mínimos, la ley dice pues que el comité deberá de señalar cuáles eran esos requisitos mínimos para acreditar esa comisión, ¿no? ¿Cuál era mínimamente cómo se tenía que acreditar esa comisión? Como un documento pedido por la entidad que autoriza el uso de esta franquicia. Sí, pero el comité hablaba de franquicia. No hablaba ¿Qué es lo que decía las bases? Que se acredite ¿O no decía nada? Bueno, en ese punto solamente decía que cuente con capacitación, con acreditación o certificación nacional. Y dejó ya la Biblia de Portugal. Nada. Gracias. Siguiente, por favor. Un micrófono atrás. En representación de la como presidente del comité, Pancho Fernández, doctor. Quiero precisar, doctor, que el Ministerio Público está acusando a mi patrocinado por 5 argumentos, conforme lo ha detallado tanto el Ministerio Público y lo han refutado los colegas. Por esa parte, doctor, en cuanto a los 4 primeros, quiero precisar que comparto las opiniones de los colegas por cuanto mi patrocinado, en calidad de presidente del comité, ha cumplido estrictamente con las funciones encomendadas como presidente del comité. En cuanto al primero, ¿no? Quiero recalcar ¿Cómo se llama su patrocinado? Juan Chu Fernández. En cuanto al primero, señor magistrado, quiero recalcar que el Ministerio Público acusa a mi patrocinado en el sentido de elaborar las bases con relación a que ha incluido lo señalado por Café en el número 003-2008. Pero en los términos de referencia solamente habla de prestación nacional e internacional. En ningún momento es acreditar tales hechos. En cuanto al valor, en cuanto a la elaboración de bases, el Ministerio Público precisa que se ha elaborado la base teniendo en cuenta. Pero cuénteme usted su versión. Que elaboró la base teniendo en cuenta lo señalado por el café. Entonces, a ver, ¿cómo elaboraron la base? ¿Cómo se elaboró? O sea, ya lo que dice el fiscal no es cierto, ya es su posición. Pero cuénteme, según su posición, según su teoría, ¿cómo pueden elaborar? Ha sido elaborado de acuerdo a las normas de la ley de contratación, siguiendo los pasos y basándose netamente. ¿Pero cómo así? Entonces es está todo en orden según la ley, pero ¿qué me tiene que decir? ¿Por qué está de acuerdo a la ley? ¿Qué es lo que se ha cumplido? Se ha cumplido con los requisitos que establecen los términos de referencia que han sido elaborados. ¿Cuáles son esos requisitos? Que se está cumpliendo con señalar la prestación nacional e internacional de la entidad que solicita como calidad de postor. Pero el Ministerio Público decía que tiene que acreditarse. Olvídese lo que dice el Ministerio Público. Usted dígame lo que ha sucedido. En realidad, un alegato de apertura involucra una posición de los hechos. Puede ser que el fiscal no esté imputando un hecho falso, un hecho de repente que no se adecua a la realidad.
es usted entonces el que me tiene que decir cómo es lo que se hizo. Porque si usted me dice, sí, estaba de acuerdo a ley, no me dice nada. Entonces, estaba cumpliendo según lo que dice la normativa, tampoco me dice nada. Usted me tiene que decir, oye, pues, a mi patrocinado le imputan haber elaborado las bases. A ver, yo le voy a contar cómo fueron elaboradas las bases. Las bases se elaboraron de esta forma, se contempló esto, esta situación, esto, y yo ya después verificaré si eso corresponde al cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado vigente en ese momento. Entonces, lo que yo espero de usted es que me diga cómo fueron elaboradas las bases, qué es lo que se tomó en cuenta en ese momento. Por lo que se tomó en cuenta fue la acreditación, no se tomó en cuenta ninguna acreditación porque no estaba normado en los términos de referencia. Y si no estaba normado, el presidente solicitó una opinión de OCE, ¿no es cierto? Exactamente, doctor. Entonces, ¿existe una opinión de OCE? Claro, existe, doctor. Y en la base está que solamente era la acreditación. ¿Y qué dijo la OCE en ese momento? Efectivamente estaba cumpliéndose con lo... No, ¿qué dijo? Eso cuando usted me dice estaba cumpliéndose, no me dice nada. ¿Qué cosa estaba cumpliéndose? Doctores, yo lo que el Ministerio Público basa en que hay una acreditación. Vamos a nosotros por orden. Dice lo que dice el Ministerio Público. Usted acá en este momento usted es el protagonista. Lo que dice el Ministerio Público hay que olvidar, tiene que olvidar. Usted es el abogado, usted es el que conoce el caso mejor que yo, se entiende que incluso mejor que el fiscal, mejor que el autor civil, por eso uno conoce más el caso y por eso dice el fiscal se equivoca acá, ¿cierto? Yo para decir que se equivoca en todo esto, es que yo conozco cómo fue todos los hechos en la realidad, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Ya, entonces, por eso quiero que usted, en su posición, si usted, su alegato va a decir, no, el fiscal se equivoca, pero no me dicen que se equivocó, estamos cayendo en un saco vacío. Entonces, a ver, vamos para irnos por partes y abreviar el tema. Sobre la elaboración de bases, le están imputando sobre la elaboración de bases, dice que donde se indica que el gobierno regional debe verificar la institución, sin embargo, que no contaba con tales acreditaciones, ¿no? Eso hay que verificar. Entonces, ¿cómo se contempló ese tema de las acreditaciones en las bases? Con la presentación de la documentación del postor, doctor. ¿Qué documentación exigía las bases? La base exigía la presentación de tener representación a nivel nacional e internacional, cosa que ha cumplido el postor en este caso. Pero una acreditación nacional implica que tenga un representante nacional e internacional. No, pero en eso, doctor, el postor ha cumplido con las bases, por favor, sobre la elaboración de bases, que contemplaban las bases para esos supuestos. ¿Ha leído usted las bases? Sí, pero entonces, ¿qué es lo que dice la base? La base decía se tenía que tener relación con los términos de referencia y con relación a lo que había designado la oficina de logística. Estoy preguntando qué es lo que decía la base respecto a la acreditación. Era presentar la documentación que acredite que tenía prestigio nacional e internacional. ¿Y qué documentación se refería según las bases? Esa es la documentación que ha cumplido. ¿Qué documentación? ¿Qué documentación? ¿A qué documentación se refiere? Los documentos que ha presentado en este caso el postor, ¿no? Porque ha acreditado que desde el año 2002, a través del documento ante la ciudad. Lo que pasa es que usted está confundiendo un momento. Hay un momento determinado donde el comité elabora las bases, ¿cierto? ¿Así es o no? Así es. Entonces usted, como abogado, me va a corregir si me equivoco. La ley de contrataciones establece todo un procedimiento de cómo se selecciona. Empieza incluso desde el área usuaria, que elabora la necesidad del servicio, el requerimiento,
Estado revolucionario va dirigido a la unidad logística, a la entidad encargada de las contrataciones. Ellos son los que hacen el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ¿no? Se tiene el valor referencial. Y ese valor referencial, luego que está seleccionado el comité de selección, el comité se encarga de la elaboración de bases. Entonces, en esa elaboración de bases incluso puede participar la unidad usuaria, ¿no? Para determinar, puede ser que el comité no entienda algunas especificaciones, se le puede pedir consulta, incluso para la elaboración de bases, se puede, si la norma de la ley de contratación no establece supuestos, como por ejemplo cómo se acredita un acreditación nacional. Entonces, el comité tendrá que elevar una consulta o pedir una opinión al OCE para que lo oriente, ¿no es cierto? ¿Así es? Así es. Ya. Entonces, estamos en ese momento de elaboración de bases. A su patrocinado, uno de los puntos que le están imputando es sobre respecto de la elaboración de bases. No dice que la empresa sí contaba, no, porque eso es otro momento. Acá lo que le están imputando es la elaboración de bases. Usted dice que debería contar con documentación, pero ¿qué documentación? Le dicen no, que la empresa contaba, sí contaba. Pero olvídese, porque no estamos hablando de la selección, estamos hablando recién en el momento de la elaboración de bases. Después de la elaboración de bases, el comité solicita su aprobación y las bases están aprobadas. Y eso se publica, puede haber un tiempo determinado para que los posibles postores establezcan ahí consultas, ¿no? Opiniones o sugerencias. Eso se puede ver unas bases integradas con todas las consultas. ¿Bien? Entonces hasta el final, allí es toda una etapa. Ahí terminan los actos preparatorios de la selección. Entonces acá es la imputación en ese punto. Entonces, respecto a eso, ¿cuál es su posición? La posición de la defensa es que ha cumplido con lo especificado en las bases. ¿Quién ha cumplido lo especificado en las bases? El comité. Pero por eso estamos hablando de la elaboración de bases. El comité no tiene que cumplir las bases, el comité lo que tiene que cumplir es la ley. Perfecto. Pero ha cumplido con lo que se había especificado con la oficina de logística en cuanto a todos los requisitos del perfil del postor, del postor que postule a la ¿cómo se llama? La beca POS. Eso es lo que al menos la defensa considera, doctor, porque no se ha demostrado por parte del Ministerio Público. ¿Cómo se demuestra si estamos iniciando juicio? Actualmente, pero está imputando en la acusación una acreditación, ¿no? Una acreditación de nacional o internacional, cuando eso no estaba contemplado en las bases ni en el perfil. ¿Por qué no estaba contemplado en las bases? ¿Por qué? Por cuanto la oficina de logística no lo había puesto en cuanto a acreditación alguna, solamente presentación en cuanto a nacional o internacional o prestigio. Presentación, pero ¿cómo tenía que acreditar? Para que cumpla ese requisito, se entiende que el postor tiene que acreditar de alguna forma, ¿no? ¿Estaba contemplado las bases, sí o no? Sí estaba contemplado en cuanto a la presentación nacional e internacional. Sobre este punto, ¿qué es lo que decían las bases? En cuanto a eso, que tenía que tener una prestigio nacional e internacional, cosa que prestigio nacional e internacional. ¿Y cómo acredita el postor el prestigio? Por cuanto ha acreditado que tenía bien, señor López, vamos a hacer algo muy práctico. No vamos a quedar en su alegato, porque usted, para hacer su alegato, por lo menos revise las bases que ha hecho su patrocinado. Usted tiene la obligación, si yo veo que hay una defensa deficiente, lo voy a cortar lastimosamente. Voy a tener que llamarle la atención, porque usted
yo no me puedo conformar pues, con la posición del Ministerio Público. Es una posición incluso de imputación. Entonces, si existe una mala defensa que de repente podría estar en el documento que usted no me quiere advertir, volvemos de repente una decisión arbitraria. Entonces, y para eso son los abogados, ¿no? Los que tienen que decir de qué forma controlar, qué cosa voy a acreditar. Porque llegado el momento, de repente llega el documento que se va a actuar y usted no sabe qué es lo que va a acreditar. Y se le pasó su oportunidad. Con tanta documentación, yo no voy a estar viendo de cada acusado qué cosa le compete. Usted es el que tiene la responsabilidad. Para eso, el acusado confía en usted. Confía en que usted va a hacer un trabajo. Y el trabajo de un abogado empieza por estudiar el caso. ¿Qué es lo que le importa? La elaboración de bases, ¿sabes? No que recibir la documentación. Eso no me dice nada. Vemos un saco vacío, como digo. Usted tiene que revisar las bases. Usted tiene que revisar si al momento de la elaboración de bases hubo consulta, si existen bases integradas, cómo es que se planificó, cómo previno el comité respecto a esta acreditación. Porque ahora usted me dice otra cosa, no se buscaba el prestigio. Es un tema relativo, además eso indicaría, más bien confirmaría que sí está dirigido al comité de selección para adecuar las bases al perfil de un único postor. ¿O qué decía el estudio de posibilidad que ofrece el mercado? ¿Cuántos posibles postores contaban? ¿Sabe usted? ¿Ve? Todo eso se estudia. Un abogado que defienda delitos de corrupción de funcionarios tiene que mínimamente conocer la ley de contrataciones del Estado, las normas de control gubernamental. Y eso, los derechos penales mucho más amplios. Principios de objetividad, principios de protección objetiva. Entonces, acá, a fin de garantizar una defensa eficiente, voy a suspender el alegato por su parte. Vamos a continuar la siguiente sesión. La siguiente sesión, por favor, ya usted sabe que acá, lastimosamente, yo conozco un poco de contrataciones, conozco un poco de control gubernamental, conozco parte general del derecho penal, parte especial, por ello estoy acá. Entonces, si yo escucho argumentos vacíos de contenido, él me molesta porque no me ayudan en los casos. Al contrario, perjudican nuestra situación. ¿Bien? Entonces, por favor, siguientes, de las bases, que ya al Ministerio Público no le puedo decir lo mismo, ¿sí? El Ministerio Público se responsable, hizo mal su trabajo, hizo mal. Pero el abogado hizo mal su trabajo puede poner en riesgo la libertad de la persona. ¿Cuántos años le está solicitando el significado? 5. Una pena efectiva, una pena larga. Vamos a quedarnos aquí, señores. En la siguiente sesión combinamos con el alegato de 3 personas, ¿no? Señor juez, con todo respeto, ¿podría solicitar la exoneración de concurrencia ni patrocinada en razón a que es trasladada a un penal muy cercano y a pesar de eso... No, tiene que escuchar. Lo que digo, por favor, con conocimiento de las normas. Sí, yo sé que tiene que escuchar. Tiene que escuchar, yo tengo que saber su posición respecto a los cargos. Es una situación de excepción la que estoy sobre. Pero es una excepción además innecesaria porque ya el Estado está cubriendo los gastos, usted no se preocupe, lo van a trasladar de penal a otro, le van a llamar temprano, usted no se preocupe de eso. Acá, hasta que yo escuche la posición de los acusados, si están de acuerdo con la imputación del señor fiscal, del actor civil, y sobre todo en qué momento van a declarar,
ahí tomamos la decisión si necesitamos que el acusado permanezca presente en el juzgamiento o no. ¿Sí? ¿Alguna otra observación antes de cerrar la audiencia de hoy? El miércoles 16 a las 3 de la tarde. Entonces el miércoles 16 a las 3 vamos a culminar los alegatos de los defensores que faltan. Está pendiente de escuchar la posición de las partes de los acusados respecto a la imputación, a la responsabilidad civil, si hay ofrecimiento de prueba nueva o reexamen de prueba no admitida, lo discutimos en las audiencias y disponemos el inicio de verificación. Iniciamos el PB. Si iniciamos el primer probatoria, ahí definimos con quién empezamos la identidad significativa. Depende de los testigos o los mismos acusados. Efectivamente, la audiencia podría ser señalada para el día jueves. El día próximo una audiencia. ¿El día jueves tienen alguna observación? Tenemos audiencia el jueves, ¿no? Sí, en la mañana. En el día. No. Vamos avanzando. Lo que pasa es que vamos a quedarnos el miércoles 16, que tengo ya bastante agenda para tratar. Miércoles 16. Vamos a consultar primero sobre el multipunto para tener la presencia por videoconferencia de los acusados. Para confirmar la fecha. ¿Qué día fue hoy? Pues vamos a hacer un proceso de 5 minutos para definir exactamente la fecha.